Se llama Germán Franco Moncho, ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas de la Universidad de las Américas de Quito, cursando estudios de la MBA ahorita en la Universidad de Barcelona, excelente, 10 años de experiencia en la administración salarial y mercado laboral, como es el asesoramiento de las empresas para la aplicación de métodos actuariales. Es allí donde tuve la suerte de conocerlo a Germán, pues sí, la verdad es que su charla con respecto a temas es muy interesante, a temas de beneficios que nos va a hablar el día de hoy, el tema muy importante del pasivo laboral. Actualmente contribuye como su gerente comercial en Actuaria Consultores, como les decía, ha tenido múltiples certificaciones sobre temas de coaching, en liderazgo, excelencia en servicio al cliente, ventas consultivas, trabajo en equipo, código laboral ecuatoriano, entre otras. Y en lo personal es padre de familia, esposo, y sus hobbies, le agrada el leer y el cine. La verdad es que sí, el cine es espectacular y a nosotros nos encanta mucho. Bienvenido, Germán, gracias de verdad por estar con nosotros y regalarnos un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Malú, por la invitación. Un espacio importante para tratar de un tema que es de interés de los emprendedores. En el camino que vamos emprendiendo vamos a necesitar ayuda. Ahí es cuando se van formando las organizaciones, el trabajo relacionado, y el emprendedor tiene que tener presente de qué es el pasivo laboral, en qué se está metiendo, cuál es nuestra normativa tributaria, y eso es un tema que les voy a traer en este foro para que les pueda plantear, ustedes puedan tener un panorama muy general del pasivo que ustedes acumulan al momento de generar relaciones laborales con distintas personas, colaboradores. Y lo importante es que es saber administrarlo, que no se nos escape de las manos. El emprendimiento se va consolidando en el tiempo y cuando ya nos dimos cuenta, pasó 10 años de nuestra empresa y hemos acumulado un pasivo en el cual no hemos administrado de la mejor manera. Entonces ese es un tema que les traigo a colación. Cuando tú me indiques, Perfecto. puedo compartir una presentación. Sí, excelente, excelente. Muchísimas gracias también. Y quiero también agradecer a Marcelita Carrillo que está presente, Sofía Gamboa, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Y las personas también que se están conectando paulatinamente en las redes sociales. Adelante, ya puedes dar continuación de tu presentación. Perfecto. Me confirman que puedan verla. Sí, correcto. Perfecto, entonces un poco que conversábamos con Malú y tuvimos la oportunidad de conocernos, fue en una charla que Actuaria constantemente brinda a sus clientes y al público general de un tema que es muy importante para las empresas, para los emprendedores, para todas las personas que generen relaciones laborales dentro de nuestro país. Entonces, todo lo que debes saber del pasivo laboral, la necesidad de un cálculo actuarial. Primero, para mencionar Actuaria, que es una empresa en el mercado con más de 30 años de vida institucional, está basado en distintos profesionales que conformamos la compañía, pero principalmente hay 4 actuarios que son los propulsores técnicos de los modelos actuariales que nosotros utilizamos para poder estimar los riesgos que tengan distintos aspectos de las compañías y darles un valor monetario. Específicamente hoy nos vamos a basar en el riesgo laboral, que es el pasivo, un poco para mencionar de los distintos portafolios de productos que tenemos en Actuaria. Está más que todo el asesoramiento de las empresas, de las pequeñas, medianas, grandes empresas, emprendedores también. Nosotros asesoramos para que puedan tener una buena administración de su pasivo y sobre todo de su riesgo financiero, lo puedan controlar de la mejor manera. ¿Qué es el pasivo laboral? El pasivo laboral, como contablemente nosotros manejamos el pasivo como una obligación de la empresa al corto, mediano o largo plazo. Y cuando decimos que es laboral o hacemos énfasis en lo laboral, son aquellas obligaciones que nosotros adquirimos con empleados con ciertos beneficios que se tienen que pagar al momento de que se termine la relación laboral. Nuestro código laboral indica que
los beneficios que tenemos dentro de esta codificación son, una, la jubilación patronal. La jubilación patronal es un beneficio en el cual está en el artículo 216 y también se amplía hasta el artículo 219, en el cual dice que el empleador tendrá que reconocer de una pensión vitalicia. Cuando hablamos de vitalicia, es decir, hasta la muerte de la persona que se beneficie de esta pensión, una vez que haya cumplido 25 o más años de servicio. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que si usted como patrono tiene una persona con 25 o más años de servicio, una vez que se termine la relación laboral, tendrá que reconocer de esta pensión de manera vitalicia, que es un beneficio que está en el Código de Trabajo y es un beneficio que es independiente a la pensión de jubilación por vejez ordinaria, que es de la Seguridad Social. Es decir, que en el país, en el Ecuador, las personas que somos en relación de dependencia, podemos llegar a beneficiarnos de dos tipos de jubilación. La jubilación patronal, que está a cargo del patrono, que es la que nosotros estamos conversando en este momento, y la jubilación de la Seguridad Social, que es la que el Instituto de Seguridad Social ecuatoriano, a través de los aportes que nosotros realizamos, nos garantiza que con cierta cantidad de imposiciones nos garantiza una pensión para nuestra jubilación. Y adicionalmente tenemos otros tipos de beneficios o indemnizaciones que también están en nuestro Código de Trabajo, como es la bonificación por desahucio, que están en los artículos 184 y 185, en el cual dice que las personas tendrán derecho, ¿sí?, a una bonificación al momento que se desahucian del trabajador. Esto quiere decir que una vez que termine la relación laboral, la persona tendrá derecho a un 25%, ¿sí?, de su última remuneración multiplicado por los años de servicio que haya tenido con la misma persona. Y también hay el más conocido como despido intempestivo, que es en el artículo 188, que es un artículo en el cual ya condena una indemnización en el caso de que exista de forma unilateral por parte del patrono una terminación laboral que no esté justificada en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo nos dice que hay ciertos tipos en el cual yo puedo terminar una relación laboral en el cual están justificados, ¿sí? Eso está en el artículo 169 de nuestro código, pero si yo decido de forma unilateral, sin ningún tipo de motivación, terminar con la relación laboral con una persona, yo tendré que indemnizar, porque así lo determina nuestro código, que condena al patrono en pagar un sueldo, ¿sí?, por cada año de servicio, siempre y cuando su antigüedad sea superior a 3 años. Si la persona tiene una antigüedad de menos de 3 años, el código indica que usted tiene que pagar 3 remuneraciones de forma al momento de terminar y pagar el finiquito laboral. Entonces, esto también es importante porque a veces incurrimos en terminaciones laborales innecesarias que nos hacen pagar este tipo de despido intempestivo que puede ser muy oneroso para las compañías. Y sobre todo, ustedes recordarán, en este tiempo de pandemia, muchas empresas hicieron la terminación laboral por fuerza mayor y posteriormente el código o la ley humanitaria indicó que eso no era procedente y que se tendrá que pagar por indemnización por despido intempestivo más un recargo adicional a las personas que hicieron la terminación laboral por ese motivo. Entonces, es importante nosotros como emprendedores en los negocios que ustedes tengan, entender la codificación laboral, ¿sí? Porque hay un dicho en el mundo de recursos humanos que dicen que demórate en contratar, ¿sí?, pero apúrate en despedir. Entonces, ¿por qué está ese dicho? Porque cada vez que acumula tiempo de servicio las personas va a ser más costoso el pago de las bonificaciones, del despido o de cualquier otro beneficio que tengamos que pagarle si hay un contrato colectivo en las compañías. Entonces, va a ser importante que ustedes conozcan que al momento que ustedes contratan a una persona, automáticamente ustedes ya están
adquiriendo obligaciones con esa persona al momento de que se termine la relación laboral por cualquier motivo que se tenga, ¿no? Y esto como beneficios es la jubilación patronal y la bonificación del desahucio, ¿sí? Esos son dos beneficios de nuestro código que vamos a tener que cancelar al momento de que la persona se desvincule de la compañía, siempre y cuando cumpla las condiciones que antes les mencioné. Correcto. Ahora, ¿por qué es importante valorar y revelar el pasivo laboral? ¿Sí? Entonces, tenemos varios enfoques. En el enfoque laboral son beneficios que están por el Código de Trabajo, entonces son beneficios que les mencioné de acuerdo a los artículos que están en nuestro código. En el enfoque societario es importante mencionar si que nosotros conformamos una compañía, automáticamente la compañía que está bajo el control de la Superintendencia de Valores Seguros, de Empresas, Valores y Seguros, Compañías, Valores y Seguros, perdón, indica que la presentación de estados financieros se lo tienen que hacer bajo normas NIF. ¿Qué son estas normas NIF? Estas normas NIF son un acrónimo de Normas Internacionales de Información Financiera. Es un método estándar para la presentación de estados financieros que ha sido adoptado por distintos países en el mundo. ¿Cuál es la intención de estas normas normas internacionales de información financiera? Que un estado financiero en Ecuador pueda ser leído por cualquier contador en Chile, en Bolivia, en El Salvador, en Colombia, en Perú, en China, en Europa, que también tienen adoptadas estas normas. Entonces, se le da una estandarización a la lectura de los estados financieros. Y dentro de las normas internacionales de información financiera hay un capítulo en el cual dice que los beneficios laborales post-empleos requieren de una estimación actuarial, es decir, de una medición del riesgo del pago de esos beneficios para poderle dar una realidad financiera. Ahora, en el enfoque tributario también es interesante porque muchos emprendedores comenzamos de forma independiente a manejar a través de como persona natural, a manejar la contabilidad. Y el SRI dice que independientemente seas compañía o seas una persona natural que esté obligada a llevar contabilidad, tienes que llevar tus informes financieros en normas contables que sean aceptadas en el país. Y ahí es cuando nos referimos a las NIF, ¿sí? Entonces, también en el enfoque tributario dice que estás obligado a llevar contabilidad, por lo cual todas las personas que llevan alguna actividad económica en el país tienen que calcular su pasivo laboral para poder tener claridad de cuál es el valor que tenemos que tener en nuestros balances, que tendrá que ser reconocido en futuros periodos o en el periodo de pago del beneficio. Adicionalmente, el enfoque tributario nos da ciertos beneficios para deducir o no el costo laboral el costo o el gasto que yo tengo que generarme para el reconocimiento del pasivo laboral. Hay tratamientos específicos también sobre la deducibilidad de esos valores. Y finalmente, en el enfoque financiero, tenemos que basarnos en prudencia financiera, en la realidad económica, y también es un requisito de los auditores externos, en el cumplimiento estricto de las normas contables. Realidad económica es muy importante porque si yo no reconozco un pasivo, no estoy reconociendo una posible deuda que tenga que pagar a futuro. Entonces puede ser que no estoy contemplando ciertos riesgos financieros que en el futuro puedan complicar el flujo de caja en un año en específico. Entonces, revelar y valorar y tener claridad sobre el pasivo laboral que yo estoy adquiriendo al momento de contratar personal o que este personal cumpla aniversarios a lo largo del camino,
tengo que tener esta realidad y esta prudencia financiera de ser responsable sobre estos valores que tendría que pagar al momento que se terminen las relaciones laborales. En el marco contable, como les mencioné, en las normas NIF, nos vamos a basar nosotros en la NIF 19. Esta la aplican todas las empresas, digamos, grandes que aplican la norma de forma íntegra, pero también las pymes, es decir, las pequeñas, medianas empresas, los emprendimientos, tienen una sección específica para la aplicación y revelación del pasivo laboral. Entonces, para los emprendedores, de forma específica, hay una norma para revelar este pasivo. ¿Sí? Un poco la norma de beneficios de la NIC 19 y de la sección 28 de las normas para pymes, nosotros nos basamos en los beneficios definidos, que son los que yo les mencioné que están en nuestro código de trabajo, que tienen las características de ser de posempleo, es decir, de una vez terminar la relación laboral, se tienen que cancelar, requieren de suposiciones actuariales para medir la obligación, es decir, que necesitamos de un modelo matemático, estadístico, para poder estimar cuál es el contingente que voy a tener a futuro para que no pueda, para no quedarme con reservas que sean insuficientes para pagar esta obligación, o en su defecto que tenga reservas que estén sobreestimadas, porque si yo no utilizo un método actuarial, muy difícilmente voy a poder estimar de forma adecuada la obligación a pagar a futuro. Y también se miden según una base descontada. En esta base descontada vamos a ondear más adelante sobre este tema. Ahora, en el tratamiento tributario que les mencionaba, es importante que hemos sufrido algunos cambios de manera tributaria y como todo buen emprendedor tenemos que saber un poquito de todo. Y en la parte tributaria es importante mencionar que hasta el año 2017 teníamos cierta aplicación para el tratamiento de las provisiones de jubilación patronal y desahucio. En el año 2018, con la ley de reactivación económica, que no logró reactivar la economía, se cambiaron las reglas de juego y que tuvieron aplicación para los años o presentación de estados financieros de los años 2018, 19 y 20. Y a partir de este año 2021 tenemos otras reglas tributarias que se tienen que aplicar en los estados financieros del 2021 en función a los cambios que hemos evidenciado en la ley de simplicidad tributaria. Ahora, ¿qué elementos tenemos que tomar en cuenta para valorar actuarialmente este pasivo, ¿no? Nos vamos a basar en información demográfica de los trabajadores que tenemos en nuestra empresa, sea el sexo, la remuneración, el tiempo del servicio y la edad. Y adicionalmente vamos a modelar ciertas hipótesis actuariales financieras, demográficas, tablas de mortalidad e invalidez y tablas de actividad para fraguar estos dos elementos y poder estimar de mejor manera cuál es el contingente financiero que tengo por las empresas, por las personas que tengo una relación laboral existente en la compañía. Ahora, es importante que se aplica una metodología de unidad de crédito proyectado en el cual yo les mencioné que la jubilación patronal se adquiere a partir de los 25 años de servicio de la persona, pero no porque a los 25 años que tenga que cumplir esa persona, yo no me voy a reconocer ningún valor en los periodos actuales. Entonces, lo que tengo que hacer es dar una proporcionalidad en cada año, es decir, durante el año 0 al año 25, tengo que irme reconociendo en cada periodo un valor de crédito unitario adicional por todos los beneficios que va adquiriendo esta persona. Entonces, más o menos así se proyecta o así es el modelo como van creciendo el pasivo laboral en las compañías. ¿Sí? Iniciamos nosotros con el pasivo al momento que contratamos una persona, es decir, en el año 0, tenemos un pasivo, adquirimos el pasivo laboral y automáticamente en todos los años que va acumulando tiempo de servicio a esa persona, también va a ir acumulando costos anuales. Entonces, como pueden ver, esta persona en los últimos años los costos son más elevados.
¿sí? Porque esta es la forma exponencial que va creciendo el pasivo y de esta manera, de forma ordenada y de acuerdo a una probabilidad que sea adecuada y de que esté dentro del modelo matemático estadístico, nosotros podamos conformar al final del periodo la totalidad del pasivo o del beneficio a pagar. ¿Sí? Entonces, al final del periodo se van a sumar todos estos créditos unitarios y van a conformar el beneficio a pagar del empleado. ¿Cuáles son las características de la obligación por beneficios definidos? Que es, lo determinamos como OBD. El beneficio a percibir una vez que cumplan los requisitos del plan. Es decir, que en Ecuador, todas las compañías en cumplimiento de las normas contables deben de valorar dos tipos de beneficios. El de jubilación patronal y el del desahucio. Y nosotros lo que hacemos en las fórmulas matemáticas y estadísticas es ver la probabilidad de pago una vez que la persona cumpla los requisitos del plan, es decir, 25 años de servicio para jubilación patronal y cada año y vemos la probabilidad, uno, que cumpla 25 años y que cuando la persona salga con el pago de su jubilación patronal, adicionalmente hay que pagarle su desahucio, ¿sí? Esta proporción del tiempo es frente al horizonte que les mencioné de 25 años y tenemos que tomar factores de descuento para traer a valor presente. El actuario lo que hace es, con la estimación es, mira, en 25 años tú tienes que pagar una cantidad de $10,000, pero como tenemos factores financieros, el factor de dinero en el tiempo, tengo que descontar esos $10,000 a valor presente, ¿sí? Y también tomar los otros elementos que les mencioné anteriormente, como la probabilidad de que una persona llegue con X edad, llegue viva o activa al momento de hacer ese pago a 25 años, ¿sí? Entonces, todas estas características nosotros las confabulamos para poder medir esta obligación de beneficios definido que las personas y las empresas tenemos que pagar al momento de terminar la relación laboral. Ahora, es importante que, como les mencioné, y esto es lo más importante que les puedo decir a los emprendedores, que no tenemos que descuidarnos que el pasivo vaya acumulando en el tiempo, sino que tenemos que tomar y tenemos que optimizar el uso de ese pasivo en función a ciertas herramientas que están disponibles dentro del mercado, que son prácticas que usualmente se manejan, y también en función a nuestra recomendación tenemos soluciones que nosotros en nuestro asesoramiento recomendamos que se tomen dentro de las administraciones para que en el futuro no tengamos ningún tipo de impacto en el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Entonces, uno de estas recomendaciones o de estas optimizaciones es que tengamos activos que respaldan estas obligaciones, es decir, asignar un activo específico que pueda cubrir de forma parcial o total el pasivo laboral y que genere rendimientos financieros, ¿sí? Esto es como contratar un seguro. Lo que yo voy a darle es cobertura a un riesgo laboral que tenga que pagar en los próximos años, que puede ser, valores considerables para la organización. Entonces yo ya me voy, en valor presente, yo ya me voy respaldando con un activo, con un fondo, con un fideicomiso, voy generando, nosotros le terminamos como un PAR, que son planes de ahorros y retiros, en el cual nosotros generamos un modelo, vamos depositando de forma adecuada en este activo que genere intereses, que pueda ser administrado por algún fideicomiso, por algún tercero, y nos genera una rentabilidad que a lo largo del tiempo nos ayude a pagar estas obligaciones futuras, ¿sí? La otra optimización es valorar nuevamente el OBD, mediciones de pasivos que son considerados en hechos posteriores a la fecha del balance, que en el caso de pandemia hemos tenido empresas o hemos tenido emprendimientos que a lo largo del tiempo ya han venido acumulando cierta cantidad de pasivo laboral,
pero que lamentablemente por el tema de pandemia fueron afectados drásticamente. Entonces hemos tenido emprendimientos turísticos que han sido afectados de forma muy drástica en esta pandemia, y ahí se recomienda medir nuevamente el pasivo, porque tuvimos un hecho extraordinario en un año fiscal que la norma nos indica que debemos valorar para darle una nueva realidad financiera a nuestros estados financieros. El otro paso para optimizar el pasivo es la reducción de costos, ahorros en gastos, evaluar el impacto que tienen los gastos que disminuyen las ganancias de la compañía, tomar modelos que ajusten el pago de comisiones, optimización de las horas extras, que nos ayude a generar un cierto ahorro y que ayuden a optimizar el pasivo laboral. Y también otra buena herramienta es la evaluación del aporte de personal, o sea, ver cuáles son posiciones claves que me acompañan dentro de mi emprendimiento, en el cual nosotros queramos retener a ese personal, ¿sí? Pero sin que esto nos repercuta en el futuro en el pago de obligaciones que puedan ser bastante onerosos para las administraciones. Un poco de lo que yo les comentaba, el plan ahorro-retiro, que es una recomendación que como asesores actuariales le damos a todos nuestros clientes, es la mejor decisión de las compañías y de los emprendimientos generar fondos de emergencia que puedan ayudar a cubrir contingentes o casos extraordinarios, porque como les mencioné y como les demostré, las obligaciones de jubilación patronal y desahucio son crecientes en el tiempo, siempre van a crecer con una tendencia exponencial. Y algo que nosotros no tenemos como una costumbre dentro del país es que la mayor parte de las empresas solo tienen un manejo de reserva contable, no tienen respaldado estas obligaciones con algún activo que ayude a enfrentar el pago de estas obligaciones. Es decir, que las empresas en su gran mayoría valoran actuarialmente el pasivo año a año. Hay otras empresas que por no tener conocimiento del tratamiento del pasivo laboral en el año 20, tienen el caso del pago de una persona con jubilación patronal y ahí se tienen que revelar que la empresa tiene que pagar $20,000, $30,000 sobre este pasivo. Y es algo que sorprende a las administraciones de que por qué no lo pude prever. Entonces, por desconocimiento, más que todo en los emprendimientos, es por desconocimiento de este tipo de pasivo que son crecientes a lo largo del tiempo, que después las administraciones difícilmente lo pueden afrontar porque no pudo prever el revelamiento del pasivo y peor aún, no tener los activos, ni el flujo, ni la liquidez de poder afrontar con esas obligaciones. Ahora, es muy importante que dentro del aspecto técnico, en el caso de que se quieran generar un fondeo de planes de jubilaciones patronales o de desahucio, es importante que el respaldo financiero del pasivo al generar rendimientos financieros disminuya el costo neto de este pasivo. Es decir, que lo que yo invierta en este fondo me va a ayudar a que mi capital que yo tenga que depositar en estos tipos de fondos cada vez va a ser menor. Entonces, mientras más temprano empecemos a generar un fondeo de obligaciones de pasivos laborales, menor va a ser los requerimientos de capital para la empresa para poder solventar todos estos pagos. Entonces, otro aspecto importante es que a través del fondeo de estos pasivos tenemos un control de riesgo sobre la liquidez y sobre la solvencia de los pagos requeridos. Tenemos casos de emprendimientos de escuelas, de jardines, en el cual la persona empezó el día de hoy con 5 personas que le han venido acompañando en el camino dentro de este emprendimiento del jardín y han venido creciendo a lo largo del tiempo, y cuando ya cumplen 25 años y estas personas la han venido acompañando en todo el camino, se puede simultáneamente cubrir distintos frentes de pagos de jubilaciones patronales y desahucios
y en ese aspecto, si es que no tenemos el control de riesgo de liquidez y solvencia de los pagos, es muy probable que no podamos cubrir con estos pagos a las personas o las obligaciones que nosotros tuvimos que prever en el tiempo, ¿no? La norma NIC 19 nos indica que el pasivo puede estar cubierto de forma parcial o total por un fondo específico. Esto es lo que estaba yo comentando en la optimización del pasivo. Y también el fondo, este fondo que nosotros vamos a generar es un patrimonio independiente a la entidad, que va a ser administrado por un tercero, el cual va a ser destinado exclusivamente al pago de esta jubilación patronal y desahucio. Eso nos asegura de que nosotros vamos a estar cubiertos y muchos de los administradores y muchos de los emprendedores van a poder dormir tranquilos, tomando en cuenta que en el caso de que, digamos, en 5 años tenemos un evento similar a la pandemia, hay un fondo específico para cubrir ese tipo de necesidades o de obligaciones en el corto y mediano plazo. El estudio actuarial también nos va a ayudar a revelar valores razonables. Eso se especializa Actuaria como líder en el mercado para poder valorar de forma adecuada este pasivo laboral y en función a este pasivo ver cuáles son los requerimientos de activos para el fondeo. Como les comenté, también hay beneficios tributarios en el cual rigen a partir del año fiscal 2021, en el cual el pasivo de la jubilación patronal de las personas con más de 10 años de servicio es un gasto deducible para las compañías o para las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Entonces también podemos gozar de beneficios tributarios a través del fondeo de estas obligaciones. Otro de los temas o características importantes es contratar una administradora de fondos que esté debidamente registrada para el manejo de estos fondos, que nos ayuden a cubrir los pasivos laborales y que tengan también la solvencia y que tengan también el prestigio en el mercado. Es muy importante que cuando se fondea estos tipos de planes, ustedes te tienen que asesorar de forma adecuada con un actuario, con un auditor, con un asesor tributario y el administrador de fondos para que ustedes tengan un panorama claro y que los contingentes sean cubiertos de la mejor manera. Dentro de esto es un poco también a partir de 2021, el paso número 9 o el aspecto número 9 es muy similar a lo que les comenté, el beneficio tributario. El paso número 10 o el aspecto número 10 también de la deducción fiscal de la jubilación patronal, siempre y cuando esté fondeado, como les comenté, una entidad que esté debidamente autorizada, registrada y que tenga un prestigio adecuado en el mercado. Y lo que nosotros recomendamos técnicamente hablando es que a partir de la nueva normativa que hay en el 2021, las empresas, los emprendedores y todas las personas que tengan una obligación de un pasivo laboral conformen estos fondos de retiro y de ahorro en el cual cubran todos los contingentes laborales que se podrían tener para que en el futuro, en el caso que exista un evento especial muy parecido al de pandemia, se pueda destinar estos fondos a cubrir estas necesidades laborales sin que repercuta a la solvencia económica de la compañía, ni tampoco repercuta al patrimonio de los administradores o socios de las empresas. Entonces, otro caso que yo les puedo comentar es un caso de éxito en la compañía Actuaria donde yo colaboro y a la cual estoy representando en esta charla. Actuaria tiene un fondo que se llama Actuapar, que fue creado hace más de 15 años, en el cual ha permitido a lo largo de estos 15 años ir fondeando el 100% de las obligaciones que tenga la compañía en cuentas individuales que generan también un ahorro para los colaboradores, es decir, hay una coparticipación que no solo es blindarme yo en el contingente de pago de obligaciones, sino también poder estimular a nuestros colaboradores en la cultura del ahorro, y a través de esa cultura del ahorro ellos también se puedan beneficiar por ahí de ciertos préstamos que pueda dar este fondo con tasas de interés que sean bastante convenientes. Y también vamos cambiando
esta cultura financiera o esta falta de cultura financiera que tenemos en nuestro país, porque el ahorro es el principal gasto que deberíamos de tener todas las familias en el Ecuador. A falta de ahorros es muy difícil afrontar momentos de escasez o momentos extraordinarios, y creo que eso es algo que la pandemia nos ha dejado muy, muy claro. Entonces, esto también de estimular el ahorro de las familias o de los colaboradores es un consejo muy valioso que ustedes como emprendedores, administradores, puedan ir incentivar esta cultura sana y financiera a sus colaboradores. Esto es un ejemplo práctico de presentación del esquema del fondeo. Es un poco de lo que nosotros mostramos en nuestros estudios. Un poco si ustedes tengan dudas o quieran simular, por ejemplo, sobre qué es el pasivo, cuánto yo le tengo que pagar a la persona porque he estado 4 años conmigo, cuánto le tengo que pagar de jubilación, cuánto le tengo que pagar de desahucio, o en el caso eventual de un despido, si es que no tienen ustedes conocimiento también en nuestra página web, en Actuaria, ustedes se pueden ir en la parte de recursos y también tenemos distintas calculadoras, ustedes pueden acceder sin ningún costo y poder estimar cuáles son estas obligaciones que podrían estar o tendrían que pagar a las personas por despido, por jubilación patronal, por desahucio. Y también tenemos otras calculadoras bastante interesantes que los invito a que cuando tengan la oportunidad le echen un vistazo. Es muy valioso este segmento de calculadoras. Y adicionalmente, nosotros como Actuaria tenemos para el segmento de emprendedores que quieren de forma económica y de forma rápida, quieran medir su pasivo, tenemos un portal de clientes en el cual ustedes puedan acceder y puedan hacer el cálculo del pasivo laboral que ustedes tengan de su emprendimiento, de estos 3, 4, 5 años que vienen o tienen antigüedad el personal que han contratado y que les vienen acumulando tiempo de servicio y que están proyectando ustedes, porque cada uno, un emprendimiento, siempre lo comienza con el anhelo de que se vaya consolidando, se vaya conformando y se vayan transformando en una fuente de ingresos permanente para los accionistas, para el emprendedor, para las familias y para todas las personas que conforman la sociedad o la organización en este caso. Eso es un poco lo que yo les puedo comentar sobre el pasivo laboral. Una vez más, mi nombre es Germán Franco, soy su gerente comercial de Actuaria. Si ustedes tienen dudas o consultas, con mucho gusto en Actuaria los podemos ayudar a nuestro número, que es un PBX a nivel nacional. En la opción 1, cualquier persona le puede contestar para poder solventar las dudas que tengan particulares en cada uno de sus emprendimientos o empresas. O nos pueden escribir al info@actuaria.com.es o también pongo a disposición mi correo, que es german.franco@actuaria.com.es. No sé si tengan alguna pregunta en este punto en el cual, o alguna duda relacionada al tema que hemos venido conversando. Con muchísimo gusto se las podré solventar, o en caso contrario me llevaré de tarea la consulta y con el equipo técnico que conforma Actuaria la podemos revisar y darles una respuesta en el transcurso de lo que queda de esta semana. Excelente, excelente tu intervención. Hemos escuchado muy atentos, Germán, cada una de las aristas que nos has dado, pues, y sobre todo cosas muy actuales, muy de primera, que nosotros tenemos los emprendedores que saber, cosas que a veces por desconocimiento, y lo digo como experiencia también personal que me ha tocado tener en este espacio tan hermoso de C360, preguntas a veces que los emprendedores no tienen ni idea cómo poder poner este fondo, como tú decías, un fondo de inversión para este tipo de necesidades, ¿no? Nadie se esperaba la pandemia, nadie se esperaba este tipo de situación, y lo largo que nos ha tocado esperar y transitar por esta calle tan terrible, tan drástica y también llena de dolor por todas
muertes que ha traído esta pandemia, pero pienso yo que con intervenciones como la tuya y con personas con tu talento nos pueden dar luces en estos momentos tan desanimados, por llamarlo así, para poder saber y poder tener una guía de sobrellevar esta situación y también tener un sustento debajo de. Yo creo que ese es el mensaje final que nos dejas, Germán. Cuéntanos. Sí, es muy importante en estos momentos, en cualquier tipo de crisis que podamos tener, sea económica, política, en este caso es una crisis sanitaria, las personas que puedan prever ante estos riesgos no van a ser afectadas en menor medida, y esto no tiene nada que ver si es que tengo más recursos o tengo menos recursos. Es implementar sistemas que puedan ayudar a paliar estos contingentes, porque lamentablemente muchas empresas por desconocimiento o por no prepararse en situaciones que hemos atravesado, no han podido dar continuidad a su negocio, a su emprendimiento. Entonces, en lo personal, en lo empresarial, el ahorro de las compañías, de las personas, es muy valioso, y sobre todo darle un fin a ese ahorro. O sea, podemos empezar nosotros haciendo un ahorro para nuestra jubilación, podemos comenzar a hacer un ahorro para el pago de las obligaciones de mis empleados, puedo comenzar a hacer un ahorro para el pago de mis proveedores. Entonces, siempre va a ser muy importante, y es la mejor recomendación financiera que se pueda dar a las compañías de tener fondos o ahorros que puedan ser manejados de forma adecuada, que nos ayuden a paliar esta situación. Y recuerden que las organizaciones están compuestas por personas, y creo que eso es un factor primordial que como administradores, como socios y sobre todo como líderes de cada uno de sus empresas, emprendimientos, tenemos que saber tratar con una responsabilidad social adecuada. Ha sido bastante lamentable, ustedes habrán visto casos de que empresas, por no estar preparadas, han tenido que tomar decisiones que al juicio público han sido bastante penosas, y dictan de que no ha habido una responsabilidad, no ha habido condescendencia de personas que han trabajado más de 30 años en compañías y recibieron liquidaciones de $100, $150. Entonces, en ese sentido, prepararse para paliar todos estos riesgos que puedan presentarse en el camino, porque el camino del emprendedor es difícil, es largo, todos los años es una situación distinta, una arista distinta, pero ahí va a ser importante de enfocarse no solo en el árbol, sino ver de forma amplia todos los riesgos que se puedan presentar y prepararnos para poder hacerle frente a cualquier tipo de riesgo que se venga en el camino. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Germán, por darnos luces y sobre todo por darnos estos tips que siempre digo, nos ayudan a mantenernos alertas en las cosas que debemos y las que debemos optar y que desconocíamos también. No sé si quieran hacer una pregunta, por favor, chicos que están en la sala ahorita de Zoom, o las personas que están en nuestras redes sociales. Estamos en este momento en Facebook, así es que pregunten ahora. Marcelita, no sé si tienes preguntas. Sofi, Ángela, bienvenida. Sí, buenas noches, Germán, buenas noches, Malú, buenas noches con todos. Sí, tengo una pequeña duda. Obviamente, entiendo de que el tema de la pandemia seguirá por lo menos este 2021. Entonces, sí quisiera saber las recomendaciones, aparte, o sea, aparte de toda la parte general que nos han indicado, que obviamente es lo que deberíamos haber hecho y cómo deberíamos de haber nosotros tenido una reserva, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones ahora, en este tiempo, ya como quien dice, en este año, que ya pues como que ya sabemos que se nos viene, ¿no? Que vamos a seguir igual que el año pasado, para poder tener poder tener un ahorro o poder tener una reserva para pagar
cualquier novedad que pueda pasar con nuestros empleados. Gracias, Marcelita, excelente. Sí, algo importante que, como dice Marcela, bueno, es un riesgo que sigue latente. Hay una incertidumbre a nivel mundial de cómo se puede ir desarrollando esta crisis sanitaria. En las noticias hay mucha especulación por las nuevas cepas que puedan ser contagiosas o que puedan mutar de forma más resistente. Entonces, ya la OMS advierte de que muy probablemente puedan haber, sin querer alertar ni ser alarmista, pero indican al menos que en el primer mundo, en Inglaterra, pueden haber nuevas crisis sanitarias que puedan empeorar de la mano de la economía. Entonces, siempre va a ser importante, número uno, valorar mi pasivo. ¿Qué es el pasivo acumulado que yo tengo? Si tengo 5 personas con tanto tiempo de servicio, ¿cuánto yo al menos debería de tener algún tipo de reserva económica? Empecemos con la reserva contable para saber qué es lo que yo me estoy enfrentando, porque tengo 5 personas, pero no tengo el punto de partida de cuánto yo estoy acumulando de riesgo laboral para empezar a ahorrar. Entonces, no es generar un fondo y pongo $10 en este fondo y cada mes ponemos $10, sino es primero establecer la meta, y esa meta es primero valorar cuál es el pasivo laboral que tenga el emprendimiento, que tenga la empresa, y a partir de esa valoración del pasivo, comenzar el punto de partida. Ok, mira, yo hoy tengo $5,000 de pasivo, por lo cual voy a ver los mecanismos dentro de lo que me permita la caja también optimizar ciertos gastos y destinar a un ahorro que me generen $600 este año, el próximo año 1,200, y comenzar a tener esta costumbre en la compañía de ir generando para el futuro cercano, corto, o ya a largo plazo, en el caso de acumular y tener que pagar la jubilación patronal, tener ya esta cultura organizacional y tener ya, empezar con un pequeño fondo. Poco a poco ese fondo va a ir creciendo, y sobre todo si es administrado de forma adecuada, los intereses van a ayudar muchísimo a generar mayor sostenibilidad al pago de estos pasivos, ¿no? Excelente, excelente, Germán. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y nos acercamos al final. Un mensaje final, querido Germán, para todos esos emprendedores que dicen por allí, recién comenzamos y no tenemos solamente más que una persona en la nómina. ¿Qué podemos hacer? Sí, tener una persona o tener 1,000 colaboradores es la misma obligación que tiene el empleador, la misma responsabilidad social que también tiene que cumplir el empleador. Entonces va a ser importante, incluso si dentro de nuestros hogares tenemos personal de servicio, incluso en nuestra economía personal debemos de prever que esas personas en el futuro puedan generar un pasivo laboral que nosotros no sabemos, ¿no?, con certidumbre qué es lo que pueda pasar. Entonces, si tengo una sola persona, en 5 años esa persona tiene otra oportunidad laboral, automáticamente usted tiene que pagarle 1.25 veces de la última remuneración. Entonces, estuve preparado para eso. Esos son los planteamientos que tenemos que tener, que no importa el número de personas, lo importante es tener la cultura. En el emprendimiento es mucho más difícil, está el desafío, pero sobre todo ahí está la creatividad del empleador de buscarse los espacios y buscarse la manera de poder cubrir los distintos contingentes y que luego no se vuelvan un problema. Entonces, si tenemos esta cultura, cuando vamos creciendo en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, después que tengamos 5 o 10 personas, vamos a tener un respaldo en el pago de cualquier eventualidad. Entonces, no importa la cantidad, lo importante es tener la cultura y un sistema adecuado de afrontar el pasivo. Correcto, correcto y clarísimo y entendido. Gracias, Germán, por tu tiempo. Gracias también por estar con nosotros.
Y les agradezco a cada una de las personas que han estado, tanto en la sala de Zoom como por Facebook. Verán colgado luego pues esta misma entrevista en nuestro canal de YouTube, @CE360. Muchísimas gracias. Caluroso aplauso para Germán. Un abrazo para todos. Gracias.